Hola, somos Historias Increíbles. En un pequeño pueblo rodeado por montañas, donde la niebla era una presencia constante, circulaba una antigua leyenda sobre un espíritu vagabundo que deambulaba entre las brumas. Los ancianos contaban historias para asustar a los niños, pero pocos creían realmente en ellas hasta que empezaron a desaparecer personas. El espíritu, conocido como la sombra de las neblinas, era una figura alta y esquelética, envuelta en un manto oscuro que se confundía con la niebla. Se decía que había sido un alma atormentada, condenada a vagar eternamente por haber cometido crímenes atroces en vida. Nadie sabía su verdadero nombre ni su origen, solo que aparecía cuando la niebla era más densa y la luna se ocultaba tras las nubes. Marta, una joven del pueblo, se encontraba caminando sola por el bosque un atardecer, cuando la niebla empezó a espesarse a su alrededor. Los árboles parecían susurrar y el aire se volvió gélido. Sentía que algo la observaba, pero no veía nada fuera de lo común. Aceleró el paso, intentando llegar a casa antes de que la oscuridad la envolviera por completo. De repente, un susurro helado le acarició el oído: «No corras, niña, no podrás escapar». Marta sintió un escalofrío recorrer su columna y empezó a correr, pero sus pies parecían hundirse en la tierra mojada, como si el suelo la atrapara. La niebla se hizo tan espesa que apenas podía ver sus propias manos. Entre la bruma, una figura se materializó lentamente. Los ojos de Marta se llenaron de terror al ver la silueta alta y sombría que se acercaba. La sombra de las neblinas la observaba con ojos vacíos y una sonrisa macabra. «He estado esperando, tu alma será mía», dijo con una voz que resonaba como un eco en el vacío. Desesperada, Marta recordó las historias de los ancianos. Decían que la única forma de escapar del espíritu era enfrentarlo sin mostrar miedo. Tomando una profunda respiración, reunió todo su coraje y se volvió hacia la figura. «No te temo», gritó con una voz que no sentía como suya. «Regresa a la oscuridad de donde viniste». La sombra de las neblinas se detuvo, como si aquellas palabras tuvieran algún poder sobre él. Un rugido de ira resonó por el bosque, haciendo que los árboles temblaran. La figura comenzó a desvanecerse en la niebla, dejando a Marta sola y temblorosa, pero viva. Cuando la niebla finalmente se despejó, Marta se encontró de nuevo en el camino hacia su casa. Corrió sin detenerse hasta llegar al pueblo, donde contó su encuentro a los ancianos. Desde ese día, la leyenda de la sombra de las neblinas cobró nueva vida, y nadie se atrevió a desafiar las advertencias de la niebla. Aún hoy, cuando la niebla se espesa y la luna se oculta, los habitantes del pueblo recuerdan la historia y cierran sus puertas, rezando para que la sombra no vuelva a reclamar más almas. El encuentro de Marta con la sombra de las neblinas se convirtió en una advertencia para todos en el pueblo. Las noches en las que la niebla se volvía espesa, las calles permanecían desiertas y las luces de las casas brillaban hasta el amanecer. La tranquilidad había regresado, pero el miedo persistía en el corazón de los aldeanos. Marta, aunque había logrado enfrentarse al espíritu, no podía olvidar los ojos vacíos y la sonrisa siniestra de la sombra. La experiencia la dejó marcada y sentía que algo en ella había cambiado. Comenzó a tener sueños extraños, donde la niebla la envolvía y voces susurrantes le hablaban en idiomas desconocidos. Despertaba sudorosa y con el corazón latiendo con fuerza. Una noche, meses después de su encuentro,
Marta soñó con un antiguo bosque. En el centro del bosque había un círculo de piedras, y en medio de ellas, un hombre con ropas antiguas y una mirada triste. Ayúdame, le decía el hombre en el sueño. Encuentra la verdad y libera mi alma. Al despertar, Marta sabía que no podía ignorar el llamado. Determinada a descubrir más sobre el espíritu, Marta comenzó a investigar la historia del pueblo y las leyendas que lo rodeaban. Pasó horas en la vieja biblioteca, revisando documentos y diarios olvidados. Finalmente, encontró una mención a un hombre llamado Esteban, un antiguo habitante del pueblo que había sido acusado de brujería y asesinado injustamente hace siglos. Su espíritu, lleno de rabia y dolor, había quedado atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, convirtiéndose en la sombra de las neblinas. Convencida de que debía ayudar a liberar el alma de Esteban, Marta decidió buscar el círculo de piedras del sueño. Acompañada por su amigo Carlos, un joven valiente y escéptico, se adentró en el bosque al anochecer. La niebla comenzó a espesarse a medida que avanzaban, y el aire se llenó de una extraña electricidad. Después de horas de búsqueda, encontraron el círculo de piedras. Marta sintió una presencia poderosa y supo que estaban en el lugar correcto. Juntos, comenzaron a recitar una antigua oración que había encontrado en uno de los diarios. La niebla alrededor de ellos se arremolinó violentamente y una figura se materializó en el centro del círculo. Era Esteban, pero esta vez su mirada no era vacía ni siniestra, sino llena de tristeza y esperanza. Gracias, dijo con una voz que resonaba en sus mentes. Al fin podré descansar. Justo cuando pensaban que todo había terminado, la niebla se volvió aún más densa y una risa siniestra llenó el aire. La sombra de las neblinas no era solo el espíritu de Esteban, sino una entidad mucho más antigua y maligna que se había alimentado de su dolor. La figura oscura apareció de nuevo, más poderosa que nunca. Marta y Carlos se quedaron inmóviles, sintiendo el terror invadir sus corazones. Esto no ha terminado, dijo la sombra, su voz resonando como un trueno. Aún hay más almas que reclamar. Con un último rugido, la sombra se desvaneció en la niebla, dejando a Marta y Carlos solos en el círculo de piedras. Aunque habían liberado el alma de Esteban, sabían que la verdadera amenaza seguía ahí fuera, esperando en la niebla, acechando. Regresaron al pueblo con una mezcla de alivio y temor, conscientes de que la lucha no había terminado. La niebla, ahora más inquietante que nunca, se convirtió en un recordatorio constante de que el peligro aún acechaba en las sombras, y que la paz del pueblo pendía de un hilo. El destino de Marta y los aldeanos quedó en suspenso, con la certeza de que algún día, la sombra de las neblinas volvería a reclamar lo que creía suyo. El tiempo pasó y el pueblo volvió a su rutina, aunque la sombra de la amenaza latente nunca se desvaneció por completo. Marta y Carlos se convirtieron en los guardianes de un conocimiento antiguo y peligroso, manteniendo la vigilancia sobre los signos de un posible regreso de la sombra de las neblinas. Cada vez que la niebla se espesaba, la gente del pueblo recordaba la valentía de Marta y Carlos, y se refugiaba en sus hogares, temiendo lo desconocido. Marta, ahora una mujer más sabia y reservada, continuó sus estudios sobre lo paranormal, buscando formas de proteger a su comunidad y comprender mejor la naturaleza de la sombra. Una noche, mientras Marta revisaba antiguos textos en la biblioteca, encontró una carta escondida entre las páginas de un libro polvoriento. La carta estaba escrita por un antiguo sacerdote del pueblo, que había enfrentado a la sombra siglos atrás.
En ella, mencionaba un ritual secreto que podría sellar permanentemente al espíritu maligno, pero requería un sacrificio de gran magnitud, la vida de quien realizara el ritual. Marta quedó petrificada al leer la carta. Sabía que tenía que tomar una decisión. Compartió la información con Carlos, quien se opuso vehementemente a que ella se sacrificara. Discutieron durante horas, pero Marta estaba decidida. Si existía una forma de liberar al pueblo del terror de la sombra para siempre, debía intentarlo. La noche del ritual, Marta y Carlos se dirigieron al círculo de piedras en el bosque. La niebla era más espesa que nunca, y el aire estaba cargado de una energía opresiva. Con una determinación inquebrantable, Marta comenzó el ritual, recitando las palabras antiguas mientras el círculo de piedras se iluminaba con una luz sobrenatural. La sombra de las neblinas apareció, rugiendo con furia al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero esta vez, Marta no estaba sola. Los espíritus de aquellos que habían sido víctimas del espíritu maligno se unieron a ella, formando un escudo protector. Con cada palabra del ritual, la sombra perdía fuerza. Al final, Marta levantó un cuchillo ceremonial, lista para hacer el sacrificio final. Pero antes de que pudiera hacerlo, Carlos intervino, sosteniendo su mano. «No tienes que hacerlo sola», dijo con firmeza. «Lucharemos juntos». En un último acto de valentía, Marta y Carlos pronunciaron las palabras finales del ritual al unísono. La luz en el círculo de piedras se intensificó, cegándolos momentáneamente. Cuando la luz se desvaneció, la sombra había desaparecido, y la niebla comenzó a disiparse. Marta cayó de rodillas, exhausta pero viva. Carlos la abrazó, ambos conscientes de que habían logrado lo imposible. El pueblo, por fin, estaba libre de la maldición que había pendido sobre ellos durante generaciones. Desde ese día, la niebla volvió a ser solo una niebla, sin sombras acechantes ni susurros siniestros. Marta y Carlos fueron celebrados como héroes, pero ellos sabían que el verdadero héroe había sido el espíritu de la comunidad, unida por un propósito común. El círculo de piedras se convirtió en un lugar de memoria y reverencia, recordando a todos que, aunque las sombras puedan acechar, la luz de la valentía y la unión siempre prevalece. Y aunque Marta y Carlos siguieron adelante con sus vidas, el eco de su valentía resonaría por generaciones, asegurando que la sombra de las neblinas nunca volviera a amenazar su hogar.